Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, vamos a ver un artículo del padre Ricosa. Es un sacerdote muy importante italiano, una de las autoridades máximas del Instituto Mater Boni Concili, que desde hace mucho tiempo está también luchando por la verdad de la iglesia, la verdadera iglesia. Está dentro del movimiento sede vacante, que reconocen que la sede romana está vacante, aunque con algún matiz en el caso de este instituto. Siguen la tesis de Casiciaco. En otra oportunidad hablaremos de ello, Dios mediante. Pero quería rescatar este artículo porque muestra algo que se está dando incluso entre católicos que se dicen tradicionales o que han venido del tradicionalismo, que es que en determinado momento se plantean la conveniencia de pasar a los ritos ortodoxos, a la iglesia ortodoxa, porque supuestamente estaría allí digamos, la pureza de la doctrina y de la liturgia. Terrible error, porque dice el padre Ricosa, voy a poner link al artículo completo. Lo más paradojal es que esta simpatía hacia la ortodoxia, entre comillas, porque viene esa ortodoxia de los discípulos de Focio y de Miguel Cerulario, que son los primeros que hicieron el cisma de Oriente, cuando se separa toda la iglesia oriental. Ellos no son ortodoxos, sino heterodoxos, verdaderos cismáticos y herejes. Claro, porque al pasar el tiempo fueron incluso negando algunas de las verdades católicas que todavía tenían. Eso suele suceder. Para afirmarse en una postura, terminan después negando verdades de fe. Y esta simpatía por la ortodoxia, entre comillas, dice, nace entre católicos estimados como más o menos tradicionalistas y por lo tanto, en teoría, enemigos del modernismo y de los errores del Vaticano II. Ahora, fíjense ustedes, nos va a explicar el padre Ricosa, que denunciando la protestantización del catolicismo, por otro lado, ellos mismos se convierten en representantes de esta protestantización. ¿Por qué? Porque el Vaticano II promueve el ecumenismo tanto como lo hacen las iglesias ortodoxas. Y esto hay que saberlo muy bien. ¿Por qué? Porque las iglesias ortodoxas, hermanos, desde antes del Vaticano II, estaban ya formando parte del Consejo Ecuménico de las Iglesias, inspiración masónica, y que busca esto, una unión, una igualdad de todas las iglesias, al margen de cuál es la verdadera, que es la católica. Así que, fíjense ustedes, el Vaticano II, que algunos tradicionalistas dicen negar, sin embargo, terminan ellos haciendo lo mismo, promoviendo el ecumenismo, el falso ecumenismo. La reforma litúrgica ha sistemáticamente abandonado las tradiciones romanas en favor del protestantismo. Y he aquí que hay tradicionalistas que se pasan a las filas ortodoxas. Dice, también el Vaticano II se orienta con Amoris Laetitia a la aceptación del divorcio, tomando también aquí el modelo de la disciplina de los cismáticos orientales. Claro, aceptan el divorcio. Y podríamos continuar, dice, con más extensión,
entre estas similitudes que aparecen entre las reformas conciliares y los errores bizantinos, de las iglesias orientales. Y dice el artículo, es verdaderamente paradojal que por un disgusto hacia el modernismo se caiga en otra forma de modernismo, literal, ignorando además cuánto esté esta ortodoxia, entre comillas, cuánto esté influenciada por la teología protestante, en particular la anglicana. Es una realidad esto. Así entonces plantea esta pregunta, ¿cómo es posible que católicos tradicionalistas hayan podido dar este paso o lo justifiquen? Pues se están hablando toda una serie de debates en torno a esta cuestión. Voy a dejar entonces el link a este importante artículo. Entonces, retengamos lo siguiente. La verdad de la fe está siempre en la Iglesia Católica y Apostólica y Romana cuando había papas. Tenemos que nosotros tener como referencia hasta el último papa válido, verdadero, que fue el Papa Pío XII. La liturgia, muy bien, está ahí. No, por buscar una liturgia hermosa, no podemos dar pasos equivocados de pasar a las iglesias ortodoxas, que no están, nunca estuvieron en comunión con la Roma verdadera, a partir del cisma, porque ellos son no solo cismáticos, sino también han llegado a ser herejes al querer reafirmar su posición, han avanzado después a la negación de verdades de fe. No podemos caer en el mismo error que decimos combatir, un promover el ecumenismo, tal como el Vaticano II hace y como las iglesias ortodoxas orientales hacen desde hace mucho tiempo, antes del Vaticano II incluso, formar parte del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Es decir, es una trampa, hermano. Cuidado con esas trampas de que se nos puede entender de invitarnos a pasar a los grupos ortodoxos, entre comillas, cuando no lo son. No son ortodoxos, son heterodoxos. En fin, en peligro muy actual en estos momentos. Por eso traemos este importante artículo. Pidamos siempre a Nuestra Señora, a María, sede de la sabiduría, que nos mantenga en el camino recto, que busquemos la verdad y que seamos capaces de esperar con paciencia el tiempo de Dios. El Señor es el único que va a restaurar todo este desastre, lo va a terminar con él, con toda esta usurpación malvada y esta deformación de la doctrina, de la moral y de la liturgia, con su gloriosa venida. Nosotros debemos esperar al Señor y padecer y ofrecer esto que estamos viviendo, porque recuerden, todos tenemos una parte de culpa en esto, por no haber conocido nuestra fe en serio, no haber reaccionado a tiempo, y bueno, ahora tenemos que llevar con paciencia esta prueba, esta corrección que el Señor ha permitido, de no tener un papa verdadero, de estar privados muchas veces de sacerdotes, los hay, pero son muy poquitos, y bueno, sufrámoslo y ofrezcámoslo con amor al Señor y con paciencia, esperando el momento del Señor.